Buenas tardes a todos. Lo primero, darte las gracias por estar aquí conmigo ahora. Hoy tenemos una clase de cultura filosófica, pero esta vez es una cultura que es muy, muy similar a la cultura que nosotros implementamos y trabajamos en el aula de la autorrealización. Estoy extremadamente contento porque en muchas ocasiones les he compartido, o incluso al principio de la temporada les dije, que si alguno de ustedes encontraba algún texto que se pareciera o fuera similar a la filosofía que nosotros proponemos dentro del aula de estudio, que por favor me la compartieran. Ha sido muy curioso porque había un libro que leí hace mucho tiempo, un libro de Jan Klein. Este libro para mí es una joya, puesto que yo siempre he sentido mucha familiaridad con la enseñanza de Jan Klein. Hacía mucho tiempo que no lo leía. ¿Y recuerdan como aquel inventor que de repente se golpeaba la cabeza la cisterna y se le ocurría la idea del invento? Pues fue algo parecido, pero obviamente en mi casa no hay cisternas. Este tipo de cisternas eran muy antiguas. Abrí el iPad, que hacía mucho tiempo que no lo abría, porque yo antiguamente leía libros en el iPad, y abrí el libro de Jan Klein, La alegría sin objeto. En la página 14 hay un capítulo que se llama La sensación corporal. Siempre les he transmitido que me encantaría que los maestros explicaran esta forma en la que nosotros trabajamos el aula de estudio y trabajamos en nuestros satsanes e intensivos. Pero no encontraba realmente filosofía de este tipo, ¿lo recuerdan o no? He insistido mucho, incluso les he pedido que sean ustedes quien, si encuentran algo, me lo hagan llegar. Por supuesto que encontrábamos alguna filosofía que hacía mención en algunos de los matices en los cuales nosotros trabajamos la experiencia directa. Por supuesto que en algunas ocasiones hemos encontrado algunos matices, una similitud, por ejemplo, con Robert Adams. ¿Recuerdan esa lectura que hicimos de Robert Adams sobre la flotabilidad, la forma en la que cuando tienes la experiencia inmersiva tienes la sensación de que todos los objetos o el universo está flotando en tu infinitud? ¿Recuerdan ese texto? Pero hemos encontrado poco más. Algún capítulo de un libro también que me gusta mucho, de Edgar Toll, que se llama Un nuevo mundo ahora, en la que él dedica todo ese capítulo a la sensación del espacio y al espacio de la conciencia. Pero poco más, ¿verdad? Sin embargo, he encontrado una joya. Algo que vamos a ver hoy en el aula y que vamos a poder, de algún modo, analizar. Así que no quiero demorarme más y vamos a empezar con la lectura, ¿les parece? Bien, aquí les dejo el texto para que lo vean. Denme un segundo. Que esto no está bien. Bien. Bien, vamos con el primer texto.
Bien, les pediría como siempre que tengan una atención exquisita para ir observando todos los matices que tenemos aquí. No se adelanten, lean conmigo, ¿sí? Vayamos juntos en la lectura. Dice, la sensación corporal me parece un medio excelente para hacerle más fácil este acercamiento. Trate usted de descubrir su cuerpo, de dejarle vivir por sí mismo y no gobernado por un yo sometido a la continua alternancia, repulsión-atracción. Qué hermosa forma de decirlo. Alternancia entre repulsión y atracción. Esta mañana he tenido una sesión con una persona que estaba en completa repulsión de su experiencia. Curioso. Así que abran sus oídos. Como decía Jesús, quien tenga oídos que escuche. Dice, agresión, defensa. Vamos a continuar porque no quiero pararme aquí. Primero, usted ha de comprender que no podemos perseguir una idea. Al mismo tiempo, dejar vivir una sensación corporal. No podemos aprender varias percepciones o conceptos simultáneamente. ¿Sabe lo que se está refiriendo? Se refiere, vamos a resumirlo a grosso modo, Hay algunos matices aquí principales, pero vamos a resumirlo a grosso modo. Se refiere a o tienes experiencia directa como tal, o estás gobernado por las impresiones de la conciencia, por ideas o conceptos. Se refiere a grosso modo a eso. Dice, atentos a esto, muy atentos. Dice, cuando dirigimos nuestra atención hacia nuestro cuerpo, en el cual se alojan todas las agresiones, defensas, reacciones, dejemos que se imponga a nosotros esta sensación sin visualizarla en su forma. ¿A qué les resuena este sin visualizarla en su forma? Borrar la delineación de las formas para poder tener una experiencia directa en el espacio de la conciencia. Simple, ¿verdad? Vamos a continuar. Dice, dejemos que emerja, que se abra. Dice, podemos hacer constataciones muy variadas. Por ejemplo, una falta de uniformidad, falta de formas en nuestra percepción directa. Pienso en ciertas partes del cuerpo que son pensadas, en otras que son huecas, vacías, calientes o frías, comprimidas. Todo eso es un residuo de las reacciones del yo. ¿Ves? Tensión por apreciación. ¿Lo recuerdan? Yo no me ciño a lo que sucede en la experiencia, yo me ciño a las tensiones creadas por apreciación. Desde mi punto de vista, esto implica una visión más holística. Cuando nos referimos a las tensiones producidas por apreciación, estas producen una capacidad de ver completamente diferente, porque ya no estamos ciñéndonos a algunas apreciaciones en concreto y en sus diferenciaciones, sino que la tensión es tensión siempre en la conciencia. No lean, no se adelanten, no se adelanten. Siga las indicaciones. Por eso yo me centro en tensión en la conciencia, o absoluta relajación y expansión dentro de tu propio ser, o cualidades de tensión. Pero Jan Klein lo define muy bien. Dice, se puede ver cuán difícil es captar la simultaneidad de los componentes del cuerpo. Sentiremos sea la frente, sea el rostro, sea la espalda, sea la parte trasera de la cabeza, los riñones, las extremidades inferiores o superiores, una tras otra, pero para obtener una sensación global interesante, no debemos dirigir la atención. Quiere quedarse la atención dentro del ser para tener una experiencia holística. Ya la está preparando, ¿lo ven? Dice, no vayas a cada percepción
de manera independiente. Vamos a contenerlas todo como una única sensación, sin división. ¿Verdad? Vamos allá. ¿Preparados? Si experimenta algunas dificultades para lograr esta simultaneidad, deje su cuerpo hablar. Tiene todavía en usted mismo una tensión por detectar. Qué curioso que Jan hable de tensiones. Yo hablo de tensión en la percepción. Él habla de tensiones en términos generales. Una tensión que debe eliminarse por sí misma. Curioso que en la última etapa del aula y de nuestros intensivos y de nuestras prácticas estemos trabajando la ausencia de tensiones en la percepción para que la conciencia pueda descansar absolutamente dentro de su propio reino. Dice, para lograrlo, haga que su cuerpo abandone sus límites hasta que se dilate totalmente en el espacio. Cuando tenga conciencia de su corporalidad, extiéndase para disolverse simultáneamente en su entorno. Notará cómo las distintas capas ceden, se abren. ¿Están ustedes tan maravillados como yo? ¿Les suena? Es la primera vez que dentro de la filosofía yo encuentro, la primera vez que encuentro las mismas palabras que yo utilizo constantemente con ustedes. La primera vez que lo encuentro. Algunas partes van a oponer resistencia. Y lo notará usted. Si dividimos nuestro cuerpo en pensamiento, sentimiento y voluntad, se puede hablar efectivamente de 3 pisos. La cabeza, que es el elemento pensador. Si así podemos hablar, claro está, pensamos con todo nuestro cuerpo, pero el pensamiento se aloja de modo predominante en la cabeza. Mientras el sentimiento está en el tronco y la voluntad en las extremidades inferiores y superiores. Estas extremidades, que son los elementos de acción, voluntad, a las cuales pertenece también la mandíbula, están acostumbradas a coger, asir, y por una observación muy aguda podemos darnos cuenta de ello y permitirlas que suelten. Para que todas estas partes vuelvan a encontrar su vida propia, como cuerpo tiene usted que amar mucho a su cuerpo. Antes de continuar, les he insistido mucho durante mucho tiempo en esta visión espiritual. Hemos realizado todo tipo de práctica, hemos dibujado las líneas, hemos eliminado tensiones. Todas las prácticas que hemos realizado dentro de All-in-One han sido para eliminar las tensiones, ya sea la percepción de que la cabeza se ensancha o de detectar el espacio, que la cabeza ya sea recorrer el cuerpo y ver que no hay órganos, que solo hay conciencia observando, ya sea el de la delimitación de la piel, para darnos cuenta de que nuestra percepción de la piel no existe, o sea que solo tenemos un objeto de aparente objetivación, lo voy a decir de otra forma. El cuerpo es un concepto de apreciación, pero nuestra
conciencia momentánea, la forma en que iluminamos y observamos nuestra experiencia momentánea, es siempre a través de la conciencia, y la conciencia es siempre sin forma, silenciosa. Y cada vez que conseguimos cierta continuidad en la observación, nos expandimos sobre nuestra propia mirada. ¿Lo ven? Es algo muy curioso que Jan Klein entrara en el mismo tema, en el mismo sistema. Esto ha estado aquí. Jan Klein ya murió hace años. Esto ha estado aquí, la filosofía ha estado aquí, porque las personas no lo han visto. Estoy seguro que muchos pasaron por la página 14 de la alegría sin objeto, sin darse cuenta de que estaba hablando de algo extremadamente simple, una visión espiritual de una simpleza extraordinaria que le lleva directamente a mezclarse en aquello que no tiene forma. E invito, ya que he hecho público esta sesión, se está emitiendo ahora directamente en YouTube, invito a todos aquellos que vean este vídeo en YouTube, que si encuentran filosofía de este tipo, por favor, me lo pongan en los comentarios, me la hagan llegar. Tengo ganas de saber si alguien más, antes que yo, ha transmitido este tipo de enseñanza. Vamos a continuar. No tiene desperdicio esto, es muy, muy hermoso. Así que continúa diciendo, cuando usted consigue esta sensación de vacío y se siente perfectamente extendido en la vacuidad que le rodea, esto es todavía un objeto de su atención que se ha cultivado, es un soltar. ¿Cuántas veces le he dicho que el espacio que le rodea es constatable, apreciable, pero la conciencia se mezcla con él, ¿cierto o no? Hemos hablado de esto muchas veces. Después vamos siempre más allá de ello. Jan Klein opina lo mismo que yo. Pero fíjense cómo dice migrar hacia propio espacio que le rodea, a través de esa vacuidad que le rodea. El primero utilizó el término espacio y después ya no utiliza el término espacio, utiliza el término vacuidad que le rodea. Interesante. Y dice que eso es un soltar. Ocurre que esta vacuidad se elimina también, que la atención dirigida hacia los objetos se traslada hacia la observación, lo que llamamos en nuestra academia apercepción, ¿verdad? Lo hemos practicado también muchas veces. Y que solo permanece en una posición atenta, añadiría aquí, sin ningún tipo de fijación. No estamos atentos a algo, sino a nuestra atención. Otra forma de decirlo es, reposamos y descansamos en la conciencia. Primero ha dicho que nos desplazamos y una vez ya lo tenemos y nos extendemos sobre la vacuidad y la conciencia reposa sobre la vacuidad, debemos de percatarnos del proceso de la percepción, donde ya no nos mezclamos con los objetos que nos rodean. Interesante. Entonces no queda nadie. Ya no hay volumen ni duración. Esta presencia, asimismo, es una vivencia y el estar en ninguna parte se le presentará durante el día en sus diferentes actividades. El estar en ninguna parte.
Fíjense, esta siguiente cuestión no me interesa extremadamente, pero vamos a verla. Ha hablado usted del cuerpo, de sus sensaciones, pero ¿se trata verdaderamente del cuerpo? No, no se trata del cuerpo, ya que no existe verdaderamente, ya que es un concepto, ya lo hemos visto muchas veces. Podemos decir que el cuerpo tiene sensaciones y que podemos oírlo, verlo, sentirlo, pero ante todo, es un conjunto de sensaciones al cual hemos dado este nombre. Elimine, pues, lo que llamamos el cuerpo y verá un objeto que tiene una paleta muy rica de densidad, de comprensión, de pesadez, de ligereza. Ocúpese solo de esta cosa que se presenta a usted. ¿Le suena esto? Ya lo sé que le suena, claro que le suena. Dice, ¿oímos un sonido? Escuchen, en el momento en el que su cuerpo está en una vacuidad total, cuando ya no tiene captación, cuando ya no coge las cosas, sino que está extendido, como nosotros hacemos, el escuchar no se localiza únicamente en el orificio del oído. De esto hablaste el otro día, Asun. Sino que todo el espacio que usted está ocupando, añadiría yo, en el cual su corporalidad está extendida, corporalidad extendida lo llama él, hermoso, se vuelve el oído, todo se vuelve el oído. Entonces, nada es oído, ningún sujeto oye, solo hay oír. Se manifiesta el acercamiento de la vacuidad por una percepción. Atentos a esta respuesta. La vacuidad es una percepción, es una cosa percibida. ¿Cuántas veces se lo he dicho? Gracias, Jan Klein, por recordárnoslo. Gracias. Bien, vamos a un último matiz que me parece extremadamente interesante. ¿Okay? Vale. Bien, atentos a este matiz. En realidad, de todo el texto que vamos a leer a continuación, solo me interesa una pequeña cosa, pero vamos a leerlo todo para poder verlo. ¿Okay? Dice, tengo la impresión de que se acerca por momentos, especialmente aquí, y vuelve luego, pero siempre en un contexto muy particular. Dice, sí, el yo se rodea de elementos que le dan seguridad, de objetos que le permiten existir y especialmente el cuerpo. Lo encontramos en el primer plano. Estamos acostumbrados a sentirlo siempre del mismo modo, pero es una superposición que hemos aceptado de una vez para siempre.
La memoria no se sitúa únicamente en el cerebro, se extiende en toda la corporabilidad. Y esta memoria corporal, por una superactividad intelectual, resulta como paralizada. En el fondo, tenemos muy pocas percepciones reales. Escuchen esto. En el fondo, tenemos muy pocas percepciones reales, tales como audición, visión, sentido táctil, etc. En el ser humano en general, no están desarrolladas porque intervenimos y las dirigimos. Escuchen esto. Tampoco dejamos nunca que las sensaciones fluyan libremente. Si permitiéramos que se desarrollasen, está hablando de la sutileza y la capacidad de ser sutil. Escuchen, si permitimos que se desarrollasen, veríamos hasta qué punto son ricas, pero resultan atrofiadas por la contracción difusa, por el ademán centrípeto que impide su desarrollo. Van hacia adentro. Al ser una energía contraída hacia el cuerpo, impiden el desarrollo de la sutileza. ¿De qué sutileza estará hablando Jan Klein? En cambio, en un movimiento centrífugo hacia afuera, está hablando de la sensibilización y el desarrollo de la sensibilización hacia afuera, está hablando de eso. En dilatación, todos nuestros núcleos sensoriales se abren y las sensaciones se vuelven muy importantes. Jan Klein pone un antes y un después. Está diciendo que la condición humana, por la defensa del ego y la forma en la que se han solidificado las sensaciones del cuerpo, eso que yo llamo tensión o contradicción, lo que yo llamo energía colapsada para generar la apariencia del cuerpo, que es de lo que habla Jan Klein, dice que cuando generamos por dilatación, por expansión, la apertura, esa sensibilidad, si dejáramos que esas sensaciones se expresaran por sí solas sin que las colapsáramos o las retuviéramos, y las retenemos y las colapsamos, obviamente, porque están yendo hacia adentro para generar la delineación del cuerpo y la sensación del ego, dice que se expandirían, obviamente, y todos los sentidos se abrirían. En una primera instancia, espiritualmente hablando, la gran mayoría de personas no quiere sentir, o si siente, no le gusta lo que siente. Bueno, le gusta lo que siente cuando experimenta cosas felices, de alegría y demás. Pero habitualmente la sensibilidad suele ser algo que podemos temer, porque puede herirnos. Estrés, tensión, agitación, sentir lo que dicen los pensamientos, lo que pueden decir otras personas, que pueden herirnos. Estamos extremadamente sensibles en lo que respecta a la identificación del cuerpo o identificación del ego. Sin embargo, fíjense cuando nosotros somos capaces de cambiar la energía, en vez de ir hacia adentro en lo que respecta a la identificación y colapso del cuerpo, cambiarla para dilatarla en nuestra experiencia espiritual hacia el vacío que nos rodea. Él dice que la sensibilización es extremadamente importante. Yo sabía que Jan Klein hablaba habitualmente de los nudos energéticos que impedían el florecimiento del despertar espiritual, pero no sabía que se refería a la expansión de la conciencia. De hecho, en los próximos días voy a echar una ojeada a este libro. Todo lo que está hablando
se refiere o gira en torno a nuestra ontología, la ontología que nosotros usamos habitualmente en nuestro sistema de enseñanza. La cuestión básica es, ¿cuánto tardaremos los seres humanos en darnos cuenta de que tenemos un secreto abierto aquí, una ventana abierta de una facilidad exquisita para conocer y comprender quiénes somos, nuestro ser? Cuando nos daremos cuenta de que eso es así y lo usaremos de una vez por todas para conseguir crear esa apertura en la sensibilización o sutileza que nos permita detectar la dimensión espiritual para después reposar en aquello que no es un objeto. Y dicho de otra forma, nuestra conciencia aprenda a descansar absolutamente en el reino del ser. ¿Mm? Vamos a dejar aquí la emisión en YouTube y continuamos en el aula, porque quiero dejarles a hablar a ustedes y que dialoguemos y profundizamos un poco en esto, ¿sí? A ver qué opinan. Debido a que obviamente no puede salir la grabación o no puede salir la emisión de Zoom en YouTube. YouTube no nos escucharía nuestras conversaciones, así que vamos a terminar con la emisión y continuamos con el aula, ¿ok? Interesante puesta en escena de Jan Klein, ¿lo ven o no? Muy, muy interesante. Con qué claridad lo dijo y con qué facilidad. Qué visión más clara de la espiritualidad, ¿lo ven o no? Yo he escuchado muchas veces maestros utilizar la palabra expandirse hacia el infinito, expansión de la conciencia, pero nunca había encontrado un maestro que realmente lo definiera con exactitud, con una exactitud de precisa elocuencia. Quiero decirlo de otra forma, alguien que realmente tiene una comunicación exquisita con esa experiencia, que la conoce como mejor que conoce su mano. ¿Mm? Okay. Bien, ¿alguien quiere compartir algo sobre lo que hemos leído, dar una opinión o sobre otra cosa? Siéntase libres. Asun, fantástico, gracias por abrir esto. Buenas tardes. Me viene al pelo esto de centrípeto y centrífugo porque yo quería preguntar, he tenido en 2 ocasiones la sensación de que cuando te expandes, que entiendo que ese es el movimiento, bueno, no sé, yo te lo voy a contar como lo pienso yo, que seguramente será erróneo. Hay una expansión y finalmente terminas, es como una expansión y hay una vuelta y es como si hubiera una ausencia en esa vuelta. O sea, Recuerda siempre
que en realidad es una vía de dos sentidos. Mm, ¿Sí? ¿Es posible que sí, sea de dos sentidos? Que no, sí, que parezca que se sale y se vuelve, sí. pero realmente su regreso. No sé si es un regreso, deja una sensación como de nada, de una nada, pero de una nada es diferente, de una cualidad diferente. Yo la expansión todavía hay un momento de, hay imagen, todavía hay una imagen, ¿no? De volumen, por decirlo de alguna manera, de espacio, pero luego hay, de repente sucede una contracción, por decirlo de alguna manera, de nada. No hay imagen, no hay como una ausencia, no sé cómo explicarlo. Utilizas la palabra contracción, pero prefiero la palabra Sí, relajación. sí, no sé cómo denominarlo. Y quería un poco preguntar si Sí, esto está relacionado con esas palabras. ¿Estoy entendiendo bien o la experiencia se corresponde con con el centrípeto y centrífugo o no? ¿Qué pregunta te hago? no, 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 es una pregunta que me interesa mucho y vamos a ver. Nosotros nos desplazamos aparentemente. ¿En qué sentido? Lo que sucede realmente es que hay tensión en la experiencia. ¿Qué significa? Que nuestra forma de ver de manera centrípeta hacia adentro queda colapsada por la conciencia para la ubicación de la experiencia del cuerpo, en una primera instancia, dentro de esto. Cuando nosotros realizamos la extensión, o como le dice Jan Klein, la dilatación de la experiencia, cuando se produce la dilatación, a su vez se afloja la percepción simultánea de la conciencia con respecto a la observación del cuerpo y el conocimiento de la dimensión espiritual. Se afloja. Hay un aflojamiento. ¿Por qué se afloja? Porque la energía ya no se está dirigiendo únicamente hacia adentro, sino que también se extiende sobre sí misma, derramando la conciencia sobre la vacuidad que nos rodea. Palabras de Jan Klein. En ese momento en el que se extiende la conciencia sobre la vacuidad, todavía el canal de, de energía centrípeta, o sea, la observación de uno mismo y la energía de su propio conocimiento, esta es la energía centrípeta. La energía centrípeta es, en fin, en resumidas cuentas, la capacidad que tiene la conciencia de observarse a sí misma. Es una energía hacia adentro. Ujú. Se autodirige hacia la conciencia, pero queda apresada en el cuerpo. Y Jan Klein lo dice como imagen primaria, creo que ha dicho, o algo así, como la imagen primaria o el aspecto primario. Lo que dice es que la conciencia, en vez de, es centrípeta, sí, pero en vez de entrar hacia adentro de su propia fuente, se queda en la capa superficial, generando un colapso de la energía. Lo resumo para que se entienda, ¿ok? Lo resumo. Los seres humanos viven en una sensación de persona que eso es solo energía centrípeta. Se queda en la superficie del cuerpo. La conciencia, clac, 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 por sensaciones se divide. Como el foco de la atención solo puede concebir y dar realidad a una de las cosas, ¿por qué funciona así? Funciona así porque la mente solo es capaz de crear objetos en sí mismos dentro de la experimentación, rodilla diferente del muslo diferente del peroné diferente de nada, que genera una, un fraccionamiento por partes. Esa energía centrípeta genera una capa de conciencia de solidificación a la cual se listaron todos los conceptos relativos al cuerpo. En ellos, todos ellos giran alrededor de lo personal.
es la información del yo. Sin yo no habría información. Como tal, esta información alimenta la existencia del yo o la creencia de la existencia del yo. Entonces tenemos una energía centrípeta que va hacia adentro, que se queda en la superficie y no entra más adentro de la piel, de lo superficial, no entra más adentro. ¿Por qué? Porque produce un colapso ahí. ¿Qué sucede? Según mi teoría y según la teoría de Jan Klein, por lo que estoy viendo, veríamos a ver si diferimos o no, pero según la teoría, mi teoría y la teoría de Jan Klein, es que si la conciencia no relaja esa fuerza centrípeta para poder despertar la sensibilización sobre la dimensión espiritual, la fuerza centrípeta no puede ir adentro a la conciencia misma para reconocerse en su estado de pureza. Así que de algún modo, el verse rodeado por la vacuidad, que no solamente es verse rodeado de la vacuidad, sino la transparentación del cuerpo. ¿Qué significa transparentación en este ámbito en el que nos estamos moviendo? Significa que todas las tensiones creadas, tensiones, vamos a colocarlas en su lugar, tensiones que son apreciaciones convertidas en apariencia física. Lo digo de otra forma, sensación en la que creemos ser físicos, ¿verdad? Cuando nosotros nos transparentamos y transparentamos la experiencia del cuerpo y la volvemos ingrávida y sin forma, entonces la fuerza centrípeta puede traspasar su propia envoltura. ¿Qué sucede cuando la conciencia tiene vía libre? Lo digo así de este modo. Cuando la conciencia tiene vía libre para traspasar su propia envoltura, que comienza a poder observar, junto con la transparentación del ser y la dimensión espiritual y su extensión, observar que existe algo más pegado que la observación misma, a la que podemos llamar realidad última más allá del ser y del no ser, que es lo más parecido al puro potencial, más allá de la vacuidad y de la no vacuidad. Pero solo hasta entonces en el que se traspasa esta envoltura solidificada, lo voy a decir con mis palabras, solo hasta el momento en el que transparentamos la propia experiencia, podemos apreciar esta realidad última o verdad última de nuestro ser. Lo he explicado lo más fácil, sin poner palabras técnicas a esto y dándole el sentido más simple a esto, ¿ok? La manera más fácil que tengo de explicarlo. Puedo complicarlo mucho más, también extenderlo mucho más y darle mucha más riqueza. Pero creo que debemos de quedarnos con el concepto básico, ¿sí? Sí, sí. Sí, no, una última observación. Seguramente te voy a decir una barbaridad, pero no pasa nada. Tranquila, no pasa nada. Yo digo muchas. Ese concepto de, bueno, la realidad última podría asemejarse a decir, es la ausencia, esa sensación de ausencia. Es que no sé, claro, yo intento ponerle una... Vale, pero aquí hace... Sí, es la ausencia, ¿vale? Vale, es la ausencia. Vamos a intentar ser lo más cercano posible a esto, ¿ok? Vale, es la ausencia. Hay una sensación de ausencia. Lo que sucede es que vamos a suponer que de algún modo tú comprendes que hay una ausencia. En la experiencia momentánea y la forma de su propio enriquecimiento espiritual y la forma en la que ella brilla, voy a decirlo, dentro de su propia exuberancia o la exuberancia del ser, llamarlo ausencia es solo un concepto. De algún modo puede suceder otra cosa,
que llamarle ausencia sea un conocimiento también conocido. Os he dicho de otra forma para que pueda entenderse. Cuando tú eres capaz de apreciar tu ausencia, tu ausencia se convierte en algo apreciable. Cuando la ausencia se convierte en algo apreciable, tú puedes apreciar que estás apreciando esa ausencia, lo cual aparece otro factor, que es aquello que aprecia la ausencia. Y así podrías estar buscando, y aquí utilizo la palabra que utilizaba Maharaj, ad infinitum, este último factor apreciable de la conciencia. Y jamás puede resolverse en cuanto a apreciación. ¿Entiendes? Si tú quieres llamarlo ausencia, está bien. Pero ten en cuenta esto que te acabo de compartir. Preciosa la entrevista, Sergio? ¿Sí? ¿Te gusta? Okay. Maravillosa, sí. De una frescura, me ha encantado. Para escucharla. Sí. Déjame que te haga una broma o hago una broma a grupo. ¿Tú crees que se enteró de algo? Bien, ok, está bien. Yo creo que sí. Siempre, Okay. bueno, no sé. Hay una inteligencia de fondo que conscientemente igual no nos enteramos, pero algo va quedando. Yo estoy convencida de que sí. Con 3 pelotas. Está genial. Muy fresco se te veía a ti. Bueno, me ha gustado muchísimo. Sí, ok. Gracias, Asun. Muy bien. Me alegro que te gustara, gracias. Mucho. Ok. Vamos contigo, Manuel. Sí, hola, no sé si se me ve bien porque mi conexión de internet no está muy bien No sé, últimamente. tampoco se te escucha, Manuel. No se me escucha, No, sí, cuando he dicho estaba tampoco. bien. Sí, no, está bien, estoy de broma. Se te ve y se te No, escucha no. fenomenal. Es que ahora sí se está cortando la imagen, ¿no? Pero te estoy escuchando bien, entonces. A ti no se te corta Es- y de momento se te escucha fenomenal, así que adelante. bueno, menos mal, ok. Bueno, yo siempre voy como o sea, voy al grano. Cuando estabas hablando con Asun, estabas con ese punto de, o sea, por ejemplo, nosotros en el espacio y todo eso que hablamos de dibujar el cuerpo, o sea, hay una manera donde nosotros sutilmente podemos llegar a eso, pero lo que yo entiendo es que hay un punto donde ya no es ya es una no acción. Es como tú dijiste, que una ausencia o una relajación. Es que ya si tratamos de relajarnos sigue siendo una acción. Entonces el puente de Nunca entrada, fue una acción, exacto, sí, es lo que yo no en un punto, nunca fue una acción. en ninguna parte. No, incluso la que lo parece, no lo es. Ok. No, bueno, Pero yo hablo del punto de entrada, porque hay un punto de entrada que es el que yo me doy cuenta que es algo que como que está fuera de nuestras manos o fuera de todo, que lo es parece, sí. lo parece, porque supongo yo que para entrar al ser hay que tener una cualidad del ser, pero no se puede ejecutar porque cualquier cosa que ejecutemos no es una cualidad del ser, es algo que ya es. No Vale, sé si se... tú imagínate que yo te pongo una chaqueta. No, voy a hacerlo mejor, ¿vale? Hace poco fue Halloween, ¿te disfrazaste? No. No, perfecto. Pues imagínate que te disfrazas de fantasma, ¿no? Te haces los dos agujeros aquí, así. Ok. Te disfrazas de fantasma, ¿no? Y eso, y es una tela tan fina que tú puedes ver a través de ella, ¿verdad? Y entonces, en ese momento en el que tú te disfrazas de fantasma, tú tienes la sensación de que tú estás dentro del traje, Claro. Ujú. claro. Sí. Y parece que, que tu conciencia crea una frontera que llamas dentro del traje, fuera del traje. Y entonces cuando retires el traje, el objeto del traje desaparece y ya crees que estás de nuevo en contacto con el espacio que te rodea, Ujú. ¿verdad? Bien, ese traje en realidad no existe, es invisible y lo crea la conciencia a través de su propia apariencia. Esta apariencia creada por la conciencia lo hemos llamado hace un momento una fuerza centrípeta que intenta colapsar la autoimagen, perceptible por los sentidos y obviamente
enriquecida por las sensaciones que la conciencia es capaz de producir. Sin embargo, el traje no existe. Cuando tú dices, yo me muevo de dentro hacia afuera para extenderme, lo que tú crees que estás haciendo es quitarte el disfraz, Ujú. pero nunca lo llevaste puesto. Y entonces, como nuestra conciencia cree en las dimensiones dentro de fuera, arriba y abajo, desplazarse de un lugar a otro y demás, cree en estas dimensiones que son creadas obviamente por la sensación de separación y por la forma solipsista que crea, que provoca la sensación de individualidad, entonces el extenderse sobre la vacuidad parece un desplazamiento a voluntad. Sin embargo, si pudiéramos ver esto, vamos a ver si te lo puedo representar, si pudiéramos ver esto de este modo, tus sentidos siempre estuvieron fuera percibiendo el espacio, pues si no, no pudiste caminar por la casa. Y lo que llamas la apreciación con respecto a extender sobre el espacio es como una especie de salto en nuestra creencia espiritual, obviamente, y en nuestra experiencia como seres humanos, pero en nuestra creencia espiritual, una especie de salto. Sin embargo, siempre estuvimos viendo la habitación y el espacio de la habitación. Cuando nosotros hacemos ese cambio en la percepción para añadir el espacio, tú lo consideras un desplazamiento. Sin embargo, la percepción siempre había estado saltando de un lado a otro, de un objeto a otro, del ordenador a la mesa, de la mesa al foco, del foco al cielo, del cielo a la persona que pasa, de la persona que pasa a la caca del perro, y así sucesivamente. Siempre había este cambiando. Y este cambio lo consideras un cambio sustancial, sin embargo, el resto de cambios no. Y el resto de cambios son cambios también, de manera idéntica a la expansión de la conciencia, solo que el expandirse sobre la vacuidad, al tener las ganancias del propio espíritu consciente y del reino de quietud que él profesa, o que ahí se profesa, entonces nosotros lo consideramos un cambio cuantificable o cuántico, si tú quieres llamarlo así. Pero es otro de los cambios que se producen en la conciencia, de manera idéntica al resto de cambios que se produce en la conciencia dentro de la percepción. Porque recuerda la respuesta de Jan Klein, la vacuidad también es percibida. Así que el salto o el cambio que tú dices a voluntad es los cambios en la percepción que estamos haciendo todo el tiempo de un objeto a otro, del pensamiento aquí, de aquí a los pies, de aquí, de los pies fuera, de los fuera. Siempre hay cambios. Y eso es otro cambio más de los múltiples cambios que tiene la conciencia. Solo que en nuestro caso le damos un sentido magnánimo, le damos un sentido de importancia, porque después, al verse rodeado por la vacuidad, la conciencia se permea por ella. En realidad tampoco es así. Eso es la conciencia. Solo que de algún modo, en una primera instancia, nosotros vemos que sucede algo espiritual en nosotros. Sin embargo, esa conciencia detectada fuera y la conciencia que lo detecta dentro son la misma conciencia. Del mismo modo que la conciencia que conoce el ordenador es la misma conciencia y es un campo de información. Puedes llamarlo percepción, apreciación, conocer, llámalo como quieras, pero todo está dentro de ti, nada sale de ti. Y solo existe en ti y no existe fuera de ti. Por tanto, el desplazamiento hacia el espacio no existió fuera de ti, también existe dentro de ti, solo que nosotros lo estamos considerando como algo que viene de fuera, que es diferente, que no está en nuestra naturaleza y que estamos descubriendo ahora como una novedad. Pero eso es, al principio parece ser así, pero por supuesto que no lo es, ¿entiendes? ¿Me explico? Sí, sí, creo que lo entendí, tendría que verlo otra vez. Sí, bueno, yo hablaba de, ¿sabes? Cuando Jan Klein dijo que inclusive la vacuidad es perceptible, Sí, pero hay algo que va más allá de percibir la vacuidad, o sea, supongo yo que fundirse con la vacuidad. Es ese cambio de que yo hablo. Pero él dijo algo cuando dijo eso, que aún la vacuidad es perceptible, pero tú creo que lo matizaste con que podríamos
ser la vacuidad, por decirlo de una manera, ¿no? No, yo dije, y él también lo dice, yo dije y él dice, mejor dicho, que cuando nosotros nos fundimos con la vacuidad y vemos que eso es perceptible y tenemos esa energía centrípeta para regresar de nuevo a la fuente, vamos a un puro conocedor en el que todas las cosas perceptibles están dentro de nuestro propio ser, están dentro de nuestro propio ser, y aquello que percibe está más allá de lo percibido. Te lo he dicho en otras Eso, palabras, para que se entienda. eso. Lo que percibe está más allá de lo percibido, eso. Correcto. Eso lo Y pondré. entonces yo en la lectura dije que todos hemos hecho la práctica de observar un objeto en apercepción para descubrir que lo que queda allí es una pura conciencia, más allá de la vacuidad o de la forma. Un ser puro en su propio reino. Vale, gracias. Gracias a ti. Ok. Bien, vamos allá. Pepe, ¿eres tú o eres Nuria? ¿Nuria? Venga, vamos allá. Hola. Vamos a ver si me explico, que me quiero explicar bien. Esto radica a partir del intensivo, en el tema del descanso. Cuando yo estaba expandida en la conciencia, pues yo me expando o me expandía y llegaba un momento que estoy hasta el infinito, poco, yo estaba ahí. Pero ahí noté en el intensivo que ahí había un punto de tensión. Entonces, después del intensivo en varios días, lo que me ha pasado es que cuando ya he reposado en ese momento, me ha surgido otra tensión que se ha localizado en la cabeza y entonces es como que se ha abierto. O sea, primero siento como una energía que me fluye por todo el tronco, la cabeza abajo, y luego como que sale por arriba. Y entonces, claro, ahí me siento en un tema que, bueno, eso no tiene nada que ver con lo otro. Sergio, ¿qué quiero decir? Yo digo, a ver si esto me lo estoy inventando yo o qué me está pasando, ¿no? No sé, pero básicamente es la experiencia que he tenido o que estoy teniendo. Fantástico. Estás hablando de que la energía está fluyendo hacia arriba y sale por la coronilla. Sí. O sea, hay una apertura. Sí. Ya sabes Pero al mismo tiempo también, al mismo tiempo aparece una tensión. No sé si era por el miedo, por la falta de costumbre. Así, tú lo acabas de decir, eso es. Mira, cada cosa que nosotros experimentemos en nuestro sistema, debemos de comprender que la conciencia lo tiene todo muy bien organizado, como bien expliqué en este intensivo. Expliqué la forma en la que la conciencia lo ha organizado todo, ¿lo recuerdas? Y ahora estamos metiéndole a la conciencia un paradigma nuevo, una forma de vivir diferente, un sentido diferente de ser. Entonces, ¿qué sucede con ese sentido diferente de ser? Que cuando empiezan a aparecer sensaciones nuevas, obviamente yo podría decir, mira, lo que ha pasado ahí es que se te ha abierto el chakra de la cabeza, pero entonces nosotros estaríamos dándole importancia a eso y yo no quiero que tú te quedes parada ahí. No. ¿Por qué? Porque las sensaciones, cualquier sensación, cualquier sensación, siempre y cuando tenga su fundamento en la apertura y en la transparentación, yo les doy la bienvenida. Ahora, quiero decir, en una etapa de mi vida en la que se estaba produciendo una limpieza espiritual, sentía constantemente la energía de la cabeza, y era como toda esa energía era muy evidente. Y también le prestaba mucha atención en aquel momento. Quizás ahora, por ejemplo, que puedo llevar la atención a mi cabeza, siento esa apertura en la coronilla. Y siento también como una especie de flujo. No sé si va hacia arriba o hacia abajo, pero tengo una sensación de apertura en la cabeza. Y parece como una corriente.
no le presta atención, no tiene importancia, finalmente. Ahora, todas las apreciaciones dentro de la experiencia del yo las va a sujetar. Y obviamente está en la lectura que hemos hecho de Jan Klein. La forma en la que aceptamos o rechazamos, la de que tememos o nos resistimos. Toda esa estructura, eso es básicamente el yo. Pero yo diría que no hay ninguna sensación, excepto la de su propia transparencia, porque nos interesa para la dimensión espiritual y para extendernos dentro de ella. Diría que no hay ninguna sensación que no esté instalada en el yo, excepto cuando son apercibidas o son dejadas estar, para que ellas mismas puedan expandirse y encontrar su propia riqueza, como dice Jan Klein. Yo opino lo mismo. O sea, dicho de otra forma, si esa sensibilización que tú estás teniendo en la coronilla la dejas estar y crece y crece y crece porque quiere expandirse y crecer, tú no la estarás colapsando. Lo que tienes que hacer es dejarla estar. El despertar es físico. Yo siempre digo que el migrar hacia la dimensión espiritual y transparentarlo es en relación a transparentarlo sobre la apariencia del cuerpo. Eso significa que la transparentación de la conciencia está migrando la percepción de una sensación instalada de la conciencia sobre el propio cuerpo, lo cual significa que habrán variaciones en la forma en la que percibimos nuestra experiencia energética del cuerpo. También suceden muchas cosas dentro del cuerpo en la medida en que se va produciendo el cambio energético hacia la transparentación y hacia el despertar de la conciencia. Y en muchas ocasiones se pueden producir dolores, mareos en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Tensiones en el plexo solar, que de repente sientes que en el plexo solar algo explota. ¿Sí? Es que estas cosas son así, me refiero. Y todas esas sensaciones lo único que quieren, como dice Jan Klein, quieren ser ricas para sí misma, expresarse, crecer, expandirse. Así que estamos produciendo una purificación del cuerpo. Después del intensivo que hicimos, que fue energéticamente potente y muy rico, y obviamente muy ontológico, estuvo todo muy bien explicado y hubo una gran riqueza, pero también hubo momentos de energía muy potente. Es normal que ahora el cuerpo se esté reajustando energéticamente, tenga ese reajuste energético. Entonces yo te diría, no temas, solo son sensaciones. Este es mi resumen. Déjalas estar. Y si de repente ellas aparecen, no les des sentido, no les des nombres, no busques una teoría para ellas, déjalas estar sin nombre. No las cuantifiques, no las pongas en la estantería de despertar espiritual, no la pongas en la estantería de me puede pasar algo, no la pongas en la estantería de esto es bueno o esto es malo. Deja que el cuerpo se vaya purificando por sí mismo y vayas teniendo ese cambio energético y se van a sentir muchas cosas, muchas. Así que estados todos preparados para este cambio y transformación de la conciencia a nivel energético, porque muchas van a ser las sensaciones que van a llegar. Para terminar voy a decir algo que me viene a la cabeza. Alguna vez he hablado de ello y Osho lo habló de una manera muy clara en su explicación sobre los chakras. Cuando tuve la experiencia de lo que llaman muerte espiritual, que obviamente alguna vez he hablado de ella, pero no quiero meterme en eso, pero cuando ocurrió esa experiencia de lo que llaman la muerte espiritual, en el cual pensaba que iba a morir, literalmente, y la energía fue extremadamente intensa. Yo creía que tenía un paro cardíaco del dolor que tenía en el pecho, pero no era dolor realmente. No era dolor como tal. La energía subió desde abajo hasta arriba y se quedó en el plexo solar. Y cuando se paró ahí, empezó a intensificarse de tal forma que yo pensaba que se me paraba el corazón. Te lo estoy contando sin todo el misticismo y amor espiritual y magia espiritual que tiene esta experiencia, porque también lo tiene. Pero se la voy a quitar totalmente, me voy a quedar con su crudeza. Y en ese instante, que era tan intenso, yo pensé que moría, literalmente. Digo, a mí me está dando un paro cardíaco y yo estoy aquí pensando que esto es espiritual. De hecho, no me dio tiempo a pensar esto, porque era todo demasiado rápido y demasiado intenso. Yo recuerdo que
quedar completamente paralizado en el sillón. La energía era tan fuerte, que yo no pude levantarme y decir, ay, a ver si se me pasa, voy a llamar a una ambulancia, ni voy a tomar un vaso de agua. No me dio tiempo a nada. Quedé completamente atrapado, sentado en el sofá. Hasta que de repente hubo una rendición. Y en ese momento me rendí, la energía fluyó hacia arriba, naturalmente, y se produjo lo que se llama ese despertar espiritual. Bien, analizando ese despertar espiritual y la forma energética en la que se manifestó, yo puedo decir que eso sería innecesario si mi sistema estuviera purificado. Esta es mi conclusión. Yo le daba vueltas porque en ocasiones a mitad de la noche me despertaba con esa presión en el pecho y volvía a tener esa rendición y volvía a expandirse de nuevo por la cabeza. Y eso lo tuve, me despertaba a mitad de la noche y me pasó 4 o 5 veces después de ella. Yo pensaba, ¿cómo puede ser? Dice, vamos a ver, esto fue un despertar, porque en el momento de abrir los ojos, toda esta sensación que yo les cuento de apertura ya se quedó aquí. En algunas ocasiones de manera intermitente, pero ya fue muy constante y muy evidente. Ahí es cuando mi enseñanza empezó a cambiar realmente y empecé a enseñar de otro modo a lo que enseñaba anteriormente a eso. Ahí fue cuando después cogí una pausa aproximadamente de unos 6-7 meses, lo recuerdo que alguna vez se lo he explicado, cogí una pausa de 6-7 meses que dejé de enseñar. Bueno, pues durante ese periodo eso seguía sucediendo. Eran como micro muertes espirituales, lo que llaman el despertar de la Kundalini, ¿verdad? Bien, yo llegué a la conclusión, que esto es lo que me interesa, que de que esa experiencia se producía porque mi sistema no estaba limpio. Así que dije, claro, si uno va llegando a la purificación a trompazos, ¿de qué modo? Yo no conocía, cuando yo llego a ese punto, yo no conocía la expansión de la conciencia. No la conocía. Tampoco conocía la transparentación. La sentía, pero inconscientemente. Y prácticamente todas las prácticas que yo hacía era de negacionismo hasta ese punto. Mi camino fue muy psicológico hasta ese punto, puedo decir. Devocional, sí. De una entrega extraordinaria, sí, también, se lo digo. Que me sentaba y meditaba, sí. Pero yo no experimentaba estas sensaciones que yo les transmito a ustedes hoy. Y la forma en la que ustedes lo estaban haciendo. O lo están haciendo ahora. Entonces, cuando se produce la migración a la percepción, cuando me volvía a ocurrir ese microdespertar, yo volvía después de ese microdespertar a tener otra experiencia de transparencia y expansión lúcida. Una cosa muy brillante, muy exuberante, pero también muy acojonante. Porque de nuevo me obligaba a tener una rendición y en realidad ese era como un tratado, como hacer un pacto. Vale, me rindo, pum, expansión. De hecho, yo me acojonaba. De hecho, yo pensaba que tenía problemas cardíacos. O esto es un despertar o a mí me están dando microinfartos. Una cosa u otra. Pero después venía una energía muy hermosa, muy suave, muy preciosa. Se quedaba algo algo de lo que hablo hoy, pero para mí en aquel entonces era como, ¡wow! Dios mío, qué belleza es esto. La percepción cambiaba, lo veía todo dentro de mí, todo uno conmigo mismo. Después volvía a ensuciarse la percepción por deformación y volvía a tener otro microinfarto, porque eran como microinfartos espirituales, y volvía a suceder en mitad de la noche, me levantaba por la mañana, abría los ojos y era ¿el reino de Dios? Dejaron de suceder. Yo puedo estar equivocado porque yo no comprendo. Yo les hablo de muchas cosas, pero yo no tengo el libro de la vida. No lo tengo. Tengo el libro espiritual, el almanaque espiritual. No lo tengo. Mi conclusión, y siempre he hablado de esto porque después también escuché hablarlo a Osho, mi conclusión era que ese despertar de la Kundalini y la forma en la que
la experiencia energética se representaba, muy bien definida por Osho, era porque, según Osho, yo lo sentía como colapsos, sobre todo habitualmente era en el plexo solar. Y después, ¡fum!, fluía hacia arriba, ¿cierto? Entonces se colapsaba en el plexo solar. Y él decía que cuando nuestro organismo no está limpio, no está purificado, lo voy a resumir, se produce un roce entre los chakras y la energía no fluye totalmente a través de nosotros. Y las tensiones o la presión en los chakras que suceden en las meditaciones de Kundalini que Osho impartía en sus retiros y en sus formaciones, él decía que cuando sus estudiantes experimentaban esa contracción en alguno de los chakras, eran porque no había una purificación. Y yo lo constato. Se ha dicho de otra forma, todo el mundo habla de la muerte espiritual en algunas ocasiones, se le da como un mito. Bueno, pues esa muerte espiritual, la energía de la Kundalini, que es el despertar espiritual, es solo el efecto resultante a que usted no está purificado y entonces tiene que pasar por ello. La cuestión ¿es necesario pasar por ello? No. ¿Pero es físico? Parece físico. Pero nunca nada es físico. O incluso toda esta imagen representativa sobre la propia experiencia de ese despertar es ilusoria en su propia naturaleza. No existe, solo es una representación de la conciencia en últimas. Pero sin ceñirme a este caso, para no irnos a esta conclusión tan nihilista. ¿Es físico? Sí, es físico. ¿Y se siente físico? Sí, se siente muy físico. En muchas ocasiones. Ahora, ¿cómo es para ustedes? No tiene que ser como me ocurrió a mí. Ustedes están haciendo la transparentación de la conciencia. ¿Y cómo se lo están haciendo? Se lo están haciendo en pequeñas dosis. Están acostumbrando a su conciencia a migrar. ¿Significa que no vayan a tener que pasar por un paro cardíaco? Pues posiblemente tengan que pasar por un paro cardíaco. Que paro cardíaco no me refiero en el corazón, ¿sí? Tengan que pasar por esa experiencia. Pues igual llega un momento que ustedes pues, se quedan en un punto donde no son capaces de transparentar más y Dios, que es muy inteligente, lo provoca a la fuerza. ¿Puede suceder? Puede suceder. ¿Puede suceder esa muerte espiritual? Puede suceder. ¿Puede no suceder? Yo creo, según mi teoría, que puede no pasar por ahí. Que pueden no pasar por ahí. Pero no lo sé. Cuando a alguno de ustedes le suceda y pueda hablarlo con alguno de ustedes, entonces tendré más información sobre ello. Pero hasta el momento solo tengo el de mi propia experiencia y el que he encontrado por ahí. Ahora, yo concuerdo absolutamente con Osho en esa historia. Y Adyashanti, lo mismo. Adyashanti habla de dos despertares espirituales. El primero, lo que él llama muerte espiritual a los 25 años, lo llama la primera muerte espiritual y a los 6 años después tiene otra muerte espiritual. ¿Por qué? Por falta de pureza. Y eso que él era un gran meditador. Y cuando decimos falta de pureza, ¿a qué nos referimos? Falta de transparencia. Y él tuvo 2 episodios de muerte espiritual. Entonces, nadie lo sabe. Entonces, sí, Nuria, pueden suceder cosas que aparenten ser físicas y no hay que asustarse. Y cuanto menos resistencia pongamos, porque os aseguro que esa tensión, esa energía que sube, cuanto más transparencia seas capaz de aportar a la propia experiencia, menos fuerte será. Por eso Adyashanti no habla de la segunda muerte, habla de la primera, porque la segunda fue un paseo. Y ocurrió 6 años después. Y él, en la primera muerte espiritual, él ya había despertado. Quizás no tenía una iluminación tan profunda o tan permanente, pero ya empezó a enseñar después de la primera muerte espiritual.
está bien por hoy. Gracias a ti, Mónica, gracias. Inmensidad, espacio y amor para todos, ¿sí? Gracias por estar aquí conmigo, de verdad.